Buen día. Mi grupo está conformado por Carol Gutiérrez, Daniela Capdevila, Kiara Alemán, Keilin Polo y mi persona, Joandri Fondalo. Para esta ocasión expondremos el tema de soluciones químicas, lo cual no es más que una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia disuelta se le denomina soluto y esta generalmente se toma una pequeña cantidad en comparación con la sustancia donde se disuelve y la cual se le denomina solvente. Las propiedades que la caracterizan son que su composición química es variable, las propiedades químicas de los componentes de una solución no se alteran y las propiedades físicas de la solución son diferentes a las del solvente puro. También tenemos la solubilidad y es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura. Los factores que afectan la solubilidad son superficie de contacto, agitación, temperatura y presión. Mi nombre es Kiara Alemán y pertenezco al programa de fonoaudiología primer semestre. Hablaré acerca de dos tipos de soluciones químicas. La primera según el estado físico de sus componentes y la segunda según su concentración. Ella se presenta en 4 estados, 3 de los cuales son los que nos rodean: líquido, sólido y gaseoso. Si nosotros los combinamos de 2 en 2 nos darían 9 combinaciones. Una manera de entender esto sería a través de este cuadro. Está clasificado en estado físico, componentes, soluto, solvente y los ejemplos de estas combinaciones. Por ejemplo, en el estado gaseoso, soluto, gas, solvente, gas. Un ejemplo de estas dos combinaciones sería el aire. Líquido, gas. El ejemplo sería agua en aire. Sólido, gas. El ejemplo sería naftaleno en aire. En el segundo estado, el líquido, soluto, gas, solvente, líquido. El ejemplo sería amoníaco en agua. Líquido, líquido, etanol en agua. Sólido, líquido, azúcar en agua. El tercer estado sería el sólido. Gas sólido, el ejemplo sería el hidrógeno en platino. Líquido sólido, el ejemplo sería las amalgamas. Sólido sólido, bronce. Y estas serían las 9 combinaciones que darían los estados de la materia. Según su concentración se clasifican en disolución cualitativa y disolución cuantitativa. Primero hablaremos acerca de la disolución cualitativa o empírica. Esta se clasifica en disolución diluida, disolución concentrada, disolución saturada y disolución sobresaturada. Se puede ver la gran diferencia que existe entre ellas por la variedad de color que representa la pureza o la cantidad de soluto que se halla en cada una de ellas. Por ejemplo, en las disoluciones diluidas el soluto es muy mínimo con respecto al volumen determinado. En la disolución concentrada existe una cantidad de soluto considerable con respecto al volumen determinado. En las disoluciones saturadas existe un equilibrio entre el solvente y el soluto, y en las disoluciones sobresaturadas existe un desequilibrio bastante significativo entre el soluto y el solvente, ya que el soluto sobrepasa al solvente. A diferencia de estas concentraciones, disoluciones cualitativas, están las otras, que son las disoluciones cuantitativas o valoradas. Estas sí tienen en cuenta la cantidad de soluto y solvente que se utilizará en la disolución. Por ello, estas se clasifican en unidades químicas y unidades físicas. En las unidades químicas se encuentra la molaridad, la normalidad, la molalidad, la formalidad, función P y fracción molar. En las unidades físicas se encuentran porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen, porcentaje peso-volumen, partes por 1, partes por 1000 y se encuentran las trazas, que son partes por millón,
partes por billón y partes por trillón. Buen día, mi nombre es Kaylin Polo, estudiante del curso de fonoaudiología. En el día de hoy voy a hablarles sobre las soluciones electrolíticas y no electrolíticas. Las electrolíticas son aquellas en las que el soluto se encuentra disuelto en el solvente formando iones, es decir, se disocian, y esta disociación tiene la capacidad de conducir energía. Las no electrolíticas son las que no conducen energía. El agua es un claro ejemplo de ellas. Antes se decía que el agua tenía la capacidad de conducir energía. Esto es totalmente falso, ya que el agua solo con mezclarse con electrolíticos como potasio, calcio y sodio, que son conductores electrolíticos. Las soluciones en su tonicidad pueden ser isotónica, hipotónica, hipertónicas. Tonicidad define la osmolaridad de la solución comparándola con el plasma sanguíneo. Isotónica es la que tiene la misma osmolaridad del plasma sanguíneo. Hipotónica es la que tiene menos osmolaridad del plasma sanguíneo. Y hipertónica es la que tiene la mayor osmolaridad del plasma sanguíneo. Buen día, mi nombre es Carol Gutiérrez Hernández, pertenezco al programa de fonoaudiología primer semestre. Para esta ocasión pues hablaré un poco sobre la forma de expresar una solución química. Voy a empezar diciendo que pues se clasifican en términos cuantitativos y términos cualitativos. Para hablar sobre los cuantitativos, se dice que es cuando la concentración se expresa científicamente de una forma numérica muy precisa y muy exacta. Algunas formas de medir estas concentraciones pues serían los porcentajes de soluto, la normalidad, molalidad. Para hablar sobre la molaridad pues puede decir que se representa con la letra M. Sería el número de moles de soluto contenidos en 1 litro de la disolución. Su propiedad sería pues el volumen de la disolución. Para la normalidad se representa con la letra N, pues sería el número equivalentes de un soluto contenidos en 1 litro de la disolución. Su propiedad sería el volumen de la disolución. La molalidad pues sería el número de moles del soluto por los kilogramos disolventes. Su propiedad pues sería el volumen de la disolución. También podemos hablar sobre el peso por ciento, que serían los gramos de soluto sobre 100 gramos de la disolución. La concentración por peso pues serían los gramos del soluto sobre litros de la disolución. En cuanto a los términos cuantitativos, podemos decir que pues son las propiedades o cualidades que tiene una solución química, también llamados empíricos, que no toman en cuenta los valores numéricos exactos presentes en una solución y sus disolventes, dependiendo pues de la proporción de la concentración. Se clasifican en diluidas y concentrados. Los diluidos pues se dice que tienen una cantidad de soluto relativamente pequeño a la de la solución. Las concentradas pues es una solución que tiene muchas más cantidades del soluto disuelto en la solución. Los tipos de estos pues son saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Las insaturadas pues contienen menos solutos de la capacidad que tiene el disolvente. La saturada pues tiene el tope de cantidad de soluto que se disuelve en el disolvente. Y la sobresaturada pues contiene más del soluto de la cantidad que pues puede soportar en condiciones de equilibrio el disolvente. Bueno, yo voy a hablar de las aplicaciones de soluciones químicas. Las aplicaciones de soluciones químicas son mezclas homogéneas de 2 o más sustancias, que su reacción puede ser disolvente. Estas sustancias pueden ser líquidas, sólidas y gaseosas.
También pueden ser llamadas solutas y solventes. Las aplicaciones de preparación de soluciones para el uso diario. La disolución sólida y la disolución gaseosa. La disolución sólida es donde el soluto se convierte en gas, como por ejemplo el hidrógeno, el metal y el platino son disolventes y tienen aplicaciones industrias especiales y complejas. También está la disolución gaseosa, donde el soluto se convierte en sólido, como por ejemplo el humo fino, que tiene aplicaciones especializadas. El 90 y el 95% de las reacciones químicas son disolventes. Para el estudio de las soluciones químicas, para la preparación de productos como alcohol, aceite, petróleo, etc. Y también para el uso de productos del hogar. También voy a hablar de las primeras disolventes. Para el estudio de las soluciones químicas, para la preparación de productos como alcohol, aceite, petróleo, etc. Y también para el uso de productos del hogar. También voy a hablar de las primeras disoluciones en la industria química, que fue el líquido, el gaseoso y el hidrógeno. También hay algunas disoluciones, que es el tolueno, que es disolvente, líquido y soluble en agua, que se utiliza para las pinturas. También está el acetanobutil, que es un líquido inclorable poco insoluble y que se utiliza para los disolventes orgánicos comunes. Está también el cetano, que se utiliza como solvente para la mayoría de plásticos y fibras sintéticas. También estos disolventes se utilizan en las industrias, como la industria textil, las de cerámica, y también cabe recalcar que hay muchas industrias que utilizan las disoluciones para el manejo diario de sus materiales. Muchas gracias por su atención.